Les bendiga, estamos aquí en Pregonero de Justicia. Hoy vamos a estudiar Levítico 20, capítulo 26, versículo del 14, un par de versículos ahí. Vamos a estar estudiando la desobediencia del hombre. Cómo Dios nos llama a obedecer sus mandamientos y serles fiel, pero Dios tiene escrito en su palabra que hay consecuencias para cuando nosotros nos apartamos de su camino. Vamos a ver algunas historias, especialmente esta historia donde el pueblo de Israel generalmente Dios lo eligió para traer a nuestro Salvador Jesucristo, pero este pueblo seguía en desobediencia. De vez en cuando se desenfrenaban y empezaban a adorar a los dioses falsos de los vecinos, de las naciones vecinas, y por esa razón Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Vamos a ver Levítico capítulo 26, versículo 14 al 17. Pero si no oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos y desechareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no escuchando mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con ustedes esto. Enviaré sobre ustedes terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten al alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra ustedes y serán heridos delante de sus enemigos, y los que les aborrecen se enseñorearán de ustedes y huirán sin que haya quien les persiga. Hay una palabra que dice, huye el impío sin que lo persiga nadie. Asimismo huirá Israel, el Señor dice, si desobedece su mandamiento. Como hierro, ok. Entonces dice el 25, dice, traeré sobre ustedes espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencias entre ustedes y serán entregados en mano del enemigo. Ok, vemos ahí que Dios es claro, nos llama a obedecerles. Ahora vamos a ver cómo Dios entrega a Israel en manos de sus enemigos. ¿Por qué? Por haberse apartado de él, por haber desobedecido, por haberse entregado a la idolatría. Veamos, 1 Samuel capítulo 4, versículos 10 y 17. Dice así: y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie. El 17 dice, y el mensajero respondió diciéndole a Elí, que era el sacerdote en aquel tiempo, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Entonces vemos que fueron destruidos. Israel hubo gran mortandad, huyeron y de todo. Se robaron, el enemigo se llevó el arca del pacto, de la alianza, y esa es otra historia. Pero vamos a ver ya luego Dios, más adelante, el sacerdote Elí fue quitado porque él había desobedecido a Dios también, ya que no había instruido a sus hijos en la palabra de Dios, en la palabra de Jehová, por lo cual ellos estaban cometiendo muchísimos pecados, estaban incluso fornicando ahí en el templo y haciendo cuantas cosas feas, y por eso Dios quitó a ese sacerdote Elí, entonces, y trajo a Samuel como sacerdote. Vamos a ver cuando Dios instaura a Samuel en 1 Samuel capítulo 7, Samuel ya como juez y sacerdote de Dios, dice así, y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo corazón se volvieran a Jehová y quitaran sus dioses ajenos, o sea, de dejar de adorar a otros dioses, y a sus dioses ajenos, tales como Astarot, de entre ustedes, y preparen vuestro corazón a Jehová, o sea, que se arrepientan y les sirvan a Dios verdaderamente, y solo a Él les sirviereis, y les librará de la mano de los filisteos. O sea, Dios les librará de las manos de los filisteos, si se arrepintieren y dejaren de andar adorando a todos esos dioses falsos. Entonces, el 4 dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reúnan a toda Israel en Mizpa, y yo oraré por ustedes a Jehová. Aquí viene la oración del justo. Samuel es el justo, ¿verdad?
el pueblo era el pecador, aunque, ¿verdad? El justo va a orar por aquellos pecadores para que Dios tenga misericordia de aquellos pecadores. Y dice que Samuel oró y se reunieron allí, dice aquí, y se reunieron en Mizpa y cesaron y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron. O sea, el pueblo ayunó allí, se entregó, se humilló ante Dios en aquel día y dijeron allí, el pueblo le dijo allí, dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. El pueblo se humilló ante Dios. Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. O sea, el pueblo se humilló ante Dios. Y Dios, vamos a ver cómo más adelante Dios los restituye de nuevo, los vuelve y los ayuda. Y los libra de manos de sus enemigos. El 7 dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban en reunión en Mizpa, reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de en mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le escuchó. Vemos la oración de justo, cómo puede mucho. Samuel oró por el pueblo y dice que Jehová escuchó su oración. O sea, Dios escucha al justo. Por eso Dios había entregado a Israel en manos de sus enemigos, porque se habían convertido en impíos. Impíos cuando usted le da la espalda a Dios y empieza a adorar a los demonios a través de religiones falsas. O religiones, perdón. Porque todas las religiones son creadas por Satanás. Dios no trajo religión. Bendito Dios. Entonces, sigue diciendo... Y aconteció el 10, aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. O sea que Dios le dio la victoria a Israel. ¿Por qué? Porque se humillaron, porque se arrepintieron, porque dejaron sus malos caminos de adorar a los demonios. Cuando tú estás en religión, las religiones te llevan, te sabe, a adorar a otros dioses. Pero la palabra de Dios es la que te lleva al Dios verdadero. La palabra de Dios es la cual te lleva al cielo a través de Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Él. Y por eso vemos que Dios... antes eran los sacerdotes, ¿verdad? Samuel era el que intercedía, pero ahora tenemos a Jesucristo al cual podemos invocar y Él es nuestro mediador ante el Padre. Y si tú te descarriaste, si tú eras cristiano en algún tiempo y te descarriaste y ahora estás sirviéndole a los demonios a través del pecado, pues este es el momento que tú vengas al arrepentimiento, porque de no, te va a pasar lo que siempre le pasaba al pueblo de Israel, que Dios le enviaba al enemigo y lo cortaba. Todo aquel que se aparta de Dios, el enemigo viene y lo corta en dos, lo parte, lo manda al infierno. Y eso es lo que quiere el enemigo, mandarte al infierno. Pero Dios, en su misericordia, Él quiere que tú te arrepientas. Por eso Dios no retarda su promesa de su venida, de su regreso, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna alma perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso el Señor está esperando que tú vengas al arrepentimiento. Si tú eres un descarriado, ven al arrepentimiento. Si tú no conoces, nunca le has servido a Dios, o sea, si tú eres impío, la palabra le llama impío a todo aquel que no conoce, aquel que no le sirve a Dios es impío. Si tú no le conoces, hoy es el momento que tú tienes que arrepentirte y venir a los pies de Jesucristo, y el Señor te va a librar de tremenda tribulación en el infierno, ya que la paga del pecado es muerte en el infierno. Entonces vamos a ver, ya hemos visto ahí, que Dios responde a aquellos que se humillan ante Él, y es necesario que tú vengas al arrepentimiento y dejes de servirle a Satanás a través del pecado y vengas a servirle al Dios vivo. Una vez más, Dios nos muestra que solamente clamando a Él es cuando hay victoria y cuando Él puede respondernos. Si tú le estás clamando a otros dioses o
a las religiones, ¿verdad? Vamos a decir así, pero literalmente cuando usted está clamando a dioses ajenos, por ejemplo, usted está clamando a vírgenes, santos y cosas así similares, usted está dando la espalda a Dios y eso se constituye su Dios. Entonces, por eso Dios le manda que tú te arrepientas de esos ídolos y vengas a la verdad y empieces a clamar a Él, porque Él dice en Jeremías 33:3, clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y una vez más vamos a repetir que Jesucristo nos enseñó a cómo tener comunión con el Padre. Como en el Padre Nuestro los discípulos le decían, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo, cuando oren, oren al Padre. Y le decía, ¿verdad? Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Entonces, eso es nuestra oración. Nuestra oración tiene que ser dirigida al Padre para que tengamos victoria y para que podamos ser salvos, porque de otra manera nuestra alma se va a perder, ya que el que le da la espalda a Dios, Dios también lo entrega, lo desecha. Dios te bendiga. Ven a Jesucristo. Estamos aquí en su canal, Pregonero de Justicia. No te olvides de presionar la campanita y darle like y suscribirte. Dios te bendiga.